Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de chisme del bueno, de esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha revolucionado las redes sociales, un tema que ha sido el plato fuerte de conversaciones en cada reunión y que, sinceramente, a mí me tiene completamente fascinada. Prepárense porque hoy nos adentramos una vez más en el apasionante universo de las telenovelas turcas, en el vibrante mundo de las estrellas, en la vida de dos personas que han marcado un antes y un después en nuestras tardes de sofá, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para el chisme? Porque hoy vamos a desentrañar una historia que parece sacada de la misma pantalla, una historia llena de giros inesperados, de rumores que se propagan como pólvora, de reencuentros que nos hacen creer en el destino. Y por supuesto, de mucho drama, ese ingrediente secreto que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Y todo esto, amigos, gracias a una enfermedad. Sí, como lo escuchan, una enfermedad que, cual guionista astuto, ha tejido una trama llena de sorpresas. Un evento inesperado, una situación delicada, ha sido el catalizador de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, no se me vayan a olvidar de algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si les gusta el chisme, las noticias del mundo del entretenimiento, las historias que nos mantienen pegados a la pantalla, y por supuesto, el encanto de las producciones turcas, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo chisme jugoso, ni una sola noticia fresca. Es gratis y no se arrepentirán. Además, así formamos una comunidad más grande y podemos comentar juntos cada sorpresa que nos depara el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, comencemos. Como les decía, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman, el bombón turco por excelencia, el galán irresistible conocido por sus papeles protagónicos que han conquistado corazones alrededor del mundo. Entre ellos destacan series como Erkenci Kuş, donde precisamente conoció a Demet, y Dolunay, que también generó gran impacto internacional. Demet Özdemir, la talentosa y hermosa actriz que deslumbra con su carisma, su belleza y por supuesto, su química innegable con Can en Erkenci Kuş. Su habilidad para conectar con el público y su versatilidad actoral la han convertido en una de las estrellas más queridas de Turquía y del mundo. Juntos, Can y Demet protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos años, conquistando corazones en cada rincón del planeta y generando una legión de fans apasionados que hasta el día de hoy no se cansan de revivir sus momentos y soñar con verlos juntos nuevamente. La historia de Can y Demet, como ya mencioné, es un poco como la de una telenovela, llena de altibajos, de rumores que alimentan la esperanza y la desilusión, y de especulaciones que mantienen a los fans en vilo. Durante la emisión de Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable, palpable, vibrante. Sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes, la forma en que se cuidaban y se apoyaban, todo indicaba que algo más profundo, algo especial, estaba sucediendo entre ellos. Los fans, embriagados por la magia de la serie, soñaban con que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Y por un tiempo las cosas parecieron ir en esa dirección, alimentando aún más las expectativas. Hubo rumores de romance que se esparcieron como fuego, fotos juntos que confirmaban la conexión, declaraciones ambiguas que dejaban la puerta abierta a la esperanza, pero lamentablemente la relación, al menos públicamente, nunca se concretó. La confirmación oficial de un romance se hizo esperar, y la incertidumbre crecía día con día. Luego, como suele suceder en las relaciones de alto perfil, las cosas tomaron un rumbo diferente. Los rumores de un posible romance se desvanecieron lentamente como la arena entre los dedos. La relación entre ellos pareció enfriarse, y para la decepción de muchos, tomaron caminos separados, cada uno enfocado en sus proyectos personales y profesionales. Comenzaron a surgir rumores de posibles discusiones, de diferencias irreconciliables que habrían fracturado la relación y puesto fin a las esperanzas de los fans. La esperanza de verlos juntos, de disfrutar su amor fuera de la ficción, se desvaneció poco a poco, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Durante un tiempo parecía que la historia de amor de Sanem y Can, los personajes que interpretaron en Erkenci Kuş, solo quedaría en la memoria, encerrada en la ficción, un sueño que nunca se concretaría en la vida real. Pero como he dicho y como suele ocurrir,
Rir en las telenovelas turcas, la vida, con su ingenio y sus giros inesperados, siempre nos sorprende. Y aquí es donde entra en juego nuestra historia de hoy, la enfermedad. Sí, una enfermedad que, de manera paradójica, ha unido a Can y Demet de una forma que nadie podría haber imaginado. Una situación delicada, un evento que puso a prueba la fortaleza de ambos y que, a su vez, les brindó una segunda oportunidad. Resulta que, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, una persona muy cercana a Demet, un familiar o un amigo muy querido, sufrió una enfermedad que requirió de cuidados especiales, de atención constante y, por desgracia, también de un apoyo moral y emocional muy grande. La noticia de la enfermedad sacudió el entorno de Demet, generando preocupación y angustia. ¿Y quién creen que estuvo ahí, incondicionalmente, sin dudarlo, ofreciendo su apoyo y su cariño? Exacto. Can Yaman. Al parecer, Can, al enterarse de la delicada situación, no dudó en ofrecer su apoyo, su ayuda y, sobre todo, su compañía. Demostrando una vez más que detrás del galán, del actor exitoso, hay una persona con un corazón enorme y una gran capacidad de empatía. Su gesto, aparentemente simple, fue un faro de esperanza en un momento de oscuridad. Su presencia fue un bálsamo para el alma de la persona afectada y un apoyo invaluable para Demet. La noticia de la enfermedad y el apoyo incondicional de Can llegó a oídos de Demet, quien, al parecer, se sintió profundamente conmovida por el gesto. Imaginen la situación, años después de su separación, de los rumores, de las especulaciones que habían enturbiado su relación, ver a esa persona que compartió contigo momentos tan especiales, esa persona con la que construiste un mundo de fantasía en la pantalla, demostrarte su apoyo incondicional en un momento tan difícil. Es algo que te llega al alma, que te desarma, que te hace reflexionar sobre el pasado y que, sin duda, te hace ver las cosas desde una perspectiva diferente. Un gesto de nobleza que rompe barreras y que demuestra que el tiempo y las circunstancias pueden cambiarlo todo. Pero la historia no termina ahí. El apoyo de Can no se limitó a un simple gesto de cortesía. Al parecer, estuvo presente en todo momento ofreciendo su ayuda, su compañía, su cariño, y, lo más importante, su amistad incondicional. Se dice que se convirtió en un apoyo constante, brindando consuelo, escuchando, ayudando en lo que fuera necesario. Y este, amigos, es el punto clave de la historia. El apoyo de Can, según fuentes cercanas a ambos, no solo ayudó a la persona afectada por la enfermedad a enfrentar la situación con mayor fortaleza, sino que también sirvió para que Can y Demet se reencontraran, para que hablaran abiertamente, para que limaran asperezas, para que dejaran atrás el pasado y, sobre todo, para que recuperaran esa amistad que, en su momento, parecía haberse perdido en las brumas del tiempo y las especulaciones. Y es aquí donde entra en juego el otro elemento fundamental de nuestra historia, la reconciliación. Porque, amigos, todo apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir, gracias a esta situación inesperada, se han reconciliado. Sí, como lo escuchan. No solo han recuperado su amistad, sino que, al parecer, han dejado atrás el pasado, han perdonado cualquier malentendido y han decidido darse una nueva oportunidad. Una oportunidad de construir una nueva relación, basada en la madurez, la confianza y el respeto mutuo. Una oportunidad de volver a conectar, de revivir la magia que los unió en un principio, pero esta vez, con una base más sólida y una comprensión más profunda del otro. Las redes sociales, como era de esperarse, han explotado con la noticia. Los fans, que siempre han soñado con verlos juntos, que han mantenido la esperanza viva a pesar de los años, están enloquecidos, eufóricos, como si el sueño que creían inalcanzable finalmente se estuviera haciendo realidad. La noticia se ha extendido como un virus, alcanzando a todos los rincones del mundo, desatando una ola de alegría y emoción. Las fotos de ambos juntos, los comentarios de apoyo y felicitaciones, los mensajes llenos de cariño y buenos deseos, todo es un hervidero de emociones, una muestra del poder que tienen estas dos estrellas y de la conexión especial que han logrado con su público. Y aunque no hay confirmación oficial por parte de ellos, ni declaraciones públicas, ni comunicados de prensa, las señales son más que evidentes. Los gestos de complicidad, las miradas cargadas de afecto, las declaraciones ambiguas que alimentan la esperanza, los rumores que circulan con fuerza en los medios, todo indica que algo especial está pasando entre ellos. Todo apunta a que, finalmente, la historia de amor que comenzó en la pantalla podría tener un nuevo capítulo en la vida real. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Significa que están juntos de nuevo? ¿Que han retomado su romance? Pues, amigos, aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con casi total seguridad
Es que han recuperado su amistad, que se apoyan mutuamente en los buenos y malos momentos, y que, al parecer, están disfrutando de una nueva etapa en sus vidas, una etapa más madura y consciente. Una etapa en la que la amistad es el pilar fundamental, y en la que la posibilidad de un romance renacido siempre está latente. Y eso, amigos, es lo más importante. Es señal de crecimiento, de superación, de perdón, y de la capacidad de volver a conectar con quien alguna vez fue especial en sus vidas. Esta historia, digna de una telenovela turca, nos enseña muchas cosas. Nos enseña que la vida da muchas vueltas, que las segundas oportunidades existen, y que a veces, las situaciones más inesperadas son las que nos unen a las personas que queremos y que por cosas del destino, habíamos perdido. Nos enseña que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo, cualquier rumor, cualquier diferencia, y que al final, lo importante es la conexión, el cariño, la empatía y el respeto mutuo. Nos demuestra que la madurez y la experiencia nos permiten ver las cosas desde una perspectiva diferente, que el tiempo cura las heridas y que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. También nos enseña a no juzgar, a no quedarnos con lo que vemos en la superficie, a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y a darle una oportunidad a las personas, a pesar de los errores, de las malas experiencias del pasado, y de las diferencias que puedan existir. Porque a veces las personas cambian, evolucionan, maduran, y nos sorprenden con su nobleza, su capacidad de amar, y su voluntad de crecer. Nos enseña a ser comprensivos, a ser empáticos, a ser menos críticos, y a dar segundas oportunidades, porque la vida es corta y los buenos momentos son para disfrutarlos. Y por supuesto, esta historia nos recuerda el poder de la televisión, de las telenovelas, de los personajes que nos hacen soñar, que nos emocionan, y que en ocasiones, nos regalan historias dignas de la ficción. Porque ¿quién iba a pensar que la historia de amor de Can y Demet, que comenzó en la pantalla, que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, tendría un nuevo capítulo en la vida real, un capítulo lleno de sorpresas y emociones? Un capítulo que nos demuestra que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra el camino, y que las segundas oportunidades, aunque parezcan inalcanzables, siempre existen. En resumen, amigos, la enfermedad, el apoyo incondicional, la reconciliación, y la posibilidad de un nuevo amor, todo esto ha sido un cóctel explosivo que ha revuelto el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Una historia llena de giros inesperados, de emociones a flor de piel, de segundas oportunidades, de esperanza y de la posibilidad de un futuro juntos. Una historia que nos ha hecho creer en el amor, en la amistad, en el poder de la esperanza, y en que los sueños, a veces, se hacen realidad, incluso después de que creímos que ya no era posible. Y hasta aquí hemos llegado con el chisme del día, con la noticia que ha revolucionado las redes y que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí, que la hayan disfrutado, que se hayan emocionado, y que hayan soñado un poco con el posible reencuentro de esta pareja que tanto queremos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos, dándose una nueva oportunidad? ¿Qué esperan de este posible renacimiento del amor? Déjenmelo saber en los comentarios, quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, qué sienten, y qué esperan de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a saber que les interesa, que les gusta, y a crear contenido que les apasione. Además, sus comentarios enriquecen la conversación, generando un espacio de debate y reflexión sobre el mundo del entretenimiento. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si se sintieron identificados con la historia, y si les hizo soñar un poco. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las telenovelas turcas y que siguen de cerca la vida de Can Yaman y de Demet Özdemir. Ayúdenme a difundir esta noticia, a que más personas se unan a nuestra comunidad, y a que juntos podamos celebrar este posible reencuentro. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme jugoso, ninguna noticia fresca, y ninguna sorpresa que les tengo preparada. Ya saben, cada semana les traeré historias nuevas, noticias exclusivas, entrevistas y muchas sorpresas más. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por compartir esta pasión por el mundo del entretenimiento, y por ser parte de esta comunidad maravillosa. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más sorpresas. Un abrazo enorme, lleno de cariño y buenas vibras, y hasta la próxima. Y recuerden, la vida siempre nos sorprende y el amor, a veces, encuentra el camino más inesperado.